Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Estamos todavía viendo algunos acontecimientos del siglo I. Hoy vamos a hablar de la persecución de la iglesia, la primera gran persecución de la iglesia. La iglesia desde sus inicios fue perseguida, tal como lo anunció nuestro Señor. Jesús le dijo a sus discípulos esto, que se encuentra en Juan capítulo 15, versos 20 y 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Esto dijo Jesús. Desde la muerte de Esteban, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Pero la dispersión de los cristianos trajo un buen resultado, pues los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Mientras huían de sus enemigos, más crecían en miembros, pues por donde pasaban sembraban la semilla del evangelio. La iglesia desde sus inicios se caracterizó porque sus miembros fueron sumamente esforzados, sufridos, martirizados y pacientes en el fiel cumplimiento de su misión. También tuvo como característica que trabajaron sin desfallecer por el nombre del Señor. Amparados en Cristo, a pesar de la persecución, la iglesia crecía por miles. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicó el evangelio. Muchos samaritanos creyeron al oír el mensaje y al ver las señales milagrosas que Dios hizo por intercesión de Felipe. También Simón el mago creyó y se bautizó, por lo que optó por seguir a Felipe por donde quiera que él fuera. Felipe también habló del evangelio a un eunuco etíope que venía de Jerusalén de adorar, por lo que el cristianismo se extendió hacia Etiopía. La Biblia no dice más del etíope, pero por lo visto era un fervoroso creyente y de seguro el cristianismo empezó a través de este eunuco en Etiopía. Cuando Saulo se dio cuenta del éxito de su empresa en la dispersión de los cristianos de Jerusalén, enterado de que continuaban más allá de esa ciudad, solicitó cartas de autorización al sumo sacerdote para perseguir a los cristianos más allá de Jerusalén, por lo que emprendió un viaje hacia Damasco. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús quien le ordenó que continuara con su camino a Damasco. Sus acompañantes estaban atónitos porque oyeron la voz pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión y lo mandó a encontrarse con Saulo, porque ese hombre era su instrumento escogido para dar a conocer su nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. El perseguidor ahora era parte de los perseguidos. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y contendía ahora con los judíos que vivían en Damasco. Fue a Damasco a perseguir a los cristianos, pero al final se convirtió en cristiano y ahora él contendía
con los judíos para demostrar que Jesús era el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero tenían miedo de él porque no creían que de verdad fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Saulo conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso, de donde Saulo era originario. Mientras tanto, la iglesia empezó a disfrutar de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Pareciera ser que Saulo era el mayor instigador de la persecución, pero cuando se volvió cristiano, la persecución disminuyó. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ahí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Por intercesión de Pedro, Eneas fue sanado, provocando que creyeran muchos de los que vivían en Lida y Sarón. Había en Jope también una discípula llamada Tabita, que también es conocida como Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días Tabita cayó enferma y murió. Por intercesión de Pedro, Tabita volvió a la vida, y la noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y entonces Pedro se quedó ahí en Jope. Pero en Cesarea vivía un centurión romano llamado Cornelio. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día tuvo una visión en la cual vio claramente un ángel de Dios que se le acercó y le dijo que mandara a algunos de sus hombres a Jope para hacer llegar a Pedro. Al día siguiente, Pedro también tuvo una visión. El Señor le mandó a ir con los enviados de Cornelio. Al día siguiente, Pedro se fue con algunos discípulos de Jope para ir a visitar a Cornelio. Ahí comprendió que Dios no tiene favoritismos nacionalistas, por lo que presentó el evangelio a Cornelio. El centurión estaba acompañado de familiares y allegados, quienes recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados, abriéndose así oficialmente el evangelio a los gentiles. Aunque, como ya habíamos visto con el eunuco etíope, pareciera que ahí se abrió, pero oficialmente se considera que fue a través de este centurión romano, porque ya no fue solo una persona, sino que fueron más personas las que creyeron en Jesucristo entre los gentiles. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el evangelio excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los gentiles, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacer el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue ahí, en Antioquía, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Recuerden que en la presentación anterior les hice ver o les mostré que inicialmente el cristianismo no se consideraba una nueva religión, sino que era un grupo de los judíos realmente que creía que el Mesías ya había llegado. Pero ya con la entrada de los gentiles, entonces ya empezaron a ser llamados cristianos
porque Cristo es la palabra griega para Mesías. Por eso es que hasta el día de hoy somos llamados cristianos. La iglesia de Antioquía mandó una ofrenda a los ancianos de Jerusalén por medio de Bernabé y de Saulo. En ese tiempo, en el año 44 aproximadamente, el rey Herodes Agripa hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada, convirtiéndose en el primer mártir de los apóstoles. Al ver que esto agradaba a los judíos, Herodes Agripa procedió a prender también a Pedro, pero él fue librado de la cárcel por un ángel. Todo esto sucedió mientras Saulo y Bernabé estaban en Jerusalén. Cuando ellos cumplieron su servicio, emprendieron el viaje de retorno, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Así fue como Marcos, el escritor del segundo de los evangelios, se involucró en la obra misionera. Ya de vuelta en Antioquía, Saulo y Bernabé y otros cristianos eran los que predicaban la palabra de Dios. Y un día, mientras estaban ayunando, hubo una revelación del Espíritu Santo de que apartaran a Saulo y Bernabé, por lo que ellos impusieron sus manos sobre ellos y los despidieron, dando inicio formalmente a la obra misionera de Saulo, cuyo nombre romano era Pablo, con el cual es mayormente conocido. En la próxima parte vamos a hablar de los viajes misioneros de Pablo. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.